Mateo capítulo 16, vamos a considerar los versículos 24 y 25. Dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vamos a repetirlo de nuevo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es una de las cosas más difíciles que hay. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos a través de ella, Dios. Ministranos de manera especial, que seamos edificados. Este llamado que tú nos estás haciendo a ser verdaderos discípulos, que a medida que vayan pasando estos mensajes, ese anhelo, ese deseo sea más fuerte de nosotros, a entregarnos a ti por completo, seguir creciendo y seguir entregando nuestra vida, y no ser meramente cristianos, creyentes que se conformen con creer, sino discípulos que estén dispuestos a dar su propia vida, su tiempo, todo su ser a tu servicio, hasta que tú vengas o hasta que tú nos mandes a buscar contigo, Dios. Cada día sea el propósito, el compromiso de nosotros contigo sea más serio, más profundo cada día en nuestra vida cristiana, Dios amado. Así que, Espíritu Santo, mientras esta palabra es predicada, yo soy un simple siervo tuyo que, con imperfecciones y debilidades y flaquezas, con un montón de fallas, me he dicho venme aquí para traerla. Así que yo te pido que seas tú tomando esta palabra viva y penetrando en los corazones de nuestros hermanos y de todos los que estamos aquí presentes en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, haz lo que tú tienes que hacer, lo que tú quieres hacer con esta palabra. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Usted puede estar sentado en esta mañana. Asegúrese que su celular esté apagado, esté en silencio y todo. Yo no dejaba de reírme. Aparte que el mensaje es serio, pero no podía dejar de reírme porque se acuerdan que yo había dicho aquí, estos hermanos no se les escapa nada. Y yo había dicho aquí, mire, y recuerde que la cruz no es su esposa. La cruz no es su esposo. ¿Se acuerdan que se lo dije? Porque a veces, esta cruz que tengo que estar cargando, y ya rápido lo identifican. Y un hermano me dijo: pastor, usted perdóneme, pero usted se equivocó. La cruz sí es nuestra esposa. Mira, se atrevió a enviarme un mensaje de texto así. Y yo dije: pero ¿por qué me dice eso? Entonces me envió por la razón. La razón fue que llegó un feligrés a la casa, si no me equivoco, no sé bien el chiste. El feligrés llegó bien contento a la casa. Y entonces, desde que llegó por la puerta, la mujer estaba en la puerta y la agarró. Y la paseó por toda la casa y la llevó al cuarto y aquello, todo en movimiento, y muy contento. Y ella asombrada, y decía: Dios mío, pero ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre ha dado un cambio tremendo. Y ella dice: mi amor, pero ven acá, tengo que preguntarte qué está pasando. Y el mensaje de sacerdote estuvo bueno hoy, porque no has cambiado. Y dice: no es que he cambiado, es que él me dijo que cogiera mi cruz con alegría y con mucho gozo y la cargara. Por eso que te estoy cargando. Y yo decía: en verdad que estos hermanos son malos. Así que no es su cruz, no es su esposa, no es su esposo. Qué tremendo. El tema para este mensaje en esta mañana es la distinción
importante del discipulado. La distinción importante del discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo? Oye, hemos traído varios significados, ¿verdad? Varias definiciones de lo que significa un discípulo, y sin duda necesitamos conocer la respuesta a esa pregunta. Es importante que usted lo sepa. Después de todo, Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos en todas las naciones. Que es importante que nosotros conozcamos la respuesta a la pregunta ¿qué significa ser un discípulo? Porque el mandato de Jesús fue que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Así que es importante nosotros conocer. No sé si hasta ahora usted no se había interesado por este tema. Si no es así, gracias le doy al Señor que use este tema para que usted se interese por él. Así que una persona llega a ser discípulo, escuche bien el proceso, cuando se estabiliza en la fe, tiene un creciente sometimiento al señorío de Jesucristo y ha desarrollado las disciplinas básicas de la vida y el servicio cristiano, de tal modo que el proceso de maduración de toda la vida está garantizado, por lo menos hasta donde es humanamente posible. Así que este proceso del discipulado, que aunque muchos cuando vienen a Cristo pueden experimentar unos cambios radicales tremendos, aún así, yo estoy seguro que el apóstol Pablo no cambió en todo su ser, en todas las cosas, de la noche a la mañana. Tomó una decisión de servir al Señor. ¿Ves? Le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y él le dio instrucciones y Pablo inmediatamente entró al ministerio. Se fue a prepararse, siguió capacitando, y cualquiera diría, el apóstol Pablo, pues no, tuvo 14 años en Arabia, allá orientándose y capacitándose para después venir a establecer bien su ministerio. Desde un principio estuvo dispuesto, pero entró en un proceso de capacitación, y cabe bien decir que una persona llega a ser discípulo cuando se estabiliza en la fe. ¿Usted cree? Pero usted se estabiliza en la fe, en lo que cree, y tiene un creciente sometimiento al señorío de Jesucristo. Es decir, que a medida que usted va viviendo la vida cristiana, descubre que usted quiere hacer ciertas cosas, o hacer su voluntad en muchas cosas, o seguir sus deseos en unas cosas, pero sabe que esa no es la voluntad de Dios, que eso no es lo que su palabra demanda, y empieza un proceso de sometimiento al señorío del Señor Jesucristo. Esto es lo que yo hacía antes, pero esto es lo que Jesús quiere que yo haga ahora. Esto es lo que yo hacía antes, pero esto es lo que su palabra me dice que haga ahora. Esa es la persona que se convierte en discípulo. Así que, y entonces comienza a desarrollar las disciplinas básicas de la vida y el servicio cristiano. Es una persona que comienza a tener devoción con el Señor. ¿No? ¿Quién de nosotros tenía devoción con el Señor antes? No lo teníamos. Sí podíamos pensar en Dios, podíamos decir, ay Dios mío, gracias o algo. Pero devoción, una persona que se convierte en discípulo es esta persona que va desarrollando esa devoción con el Señor a diario. Que se levanta en la mañana, aunque esté ajetreado o lo que sea, pero siempre tiene un contacto con el Señor, y durante el día mantiene un contacto con el Señor, o quizás en la tarde, o quizás en la noche, cuando se le haga posible a usted, pero lo tiene. Y en eso comienza la persona a convertirse en un discipulado, y esas disciplinas básicas de la vida y el servicio cristiano comienza a servirle a otros que antes a lo mejor no pensabas en otros, comienza a compartir al Señor Jesucristo con otros, comienza a decirle a otros, me gustaría que vinieras a la iglesia conmigo. De esa manera nos vamos convirtiendo de personas ordinarias a verdaderos discípulos, de tal modo que el proceso de maduración de toda la vida está garantizado. Mientras nosotros nos mantengamos en el señorío, buscando entrar a estar bajo el señorío de Jesucristo, y cuando entremos a la estabilización de nuestra fe, y cuando nos disciplinemos y entremos a desarrollar esas disciplinas básicas de la vida y el servicio cristiano, entonces que nuestra transformación de creyente a convertirnos en verdaderos discípulos se va efectuando de una manera bien efectiva.
bien efectiva. Y está garantizado, esa maduración va a estar garantizada mientras usted haga esas disciplinas y domine esas disciplinas básicas de la vida cristiana y el servicio. Un creyente que solamente cree y se queda en esa, no va a haber maduración, no va a haber crecimiento, no va a haber cambio y nunca se va a ver que vive una vida discipular verdadera, una entrega completa al Señor Jesucristo, que es el fin de nosotros. El fin de nosotros es no llegar a tener, no es tener un ministerio poderoso, ni tener ciertas dones para sanar, lo que sea, no, ese no es el fin. El fin de nosotros es crecer, seguir crecer, madurando, y cuando abramos los ojos, cuando nos demos cuenta, mantenernos y estar bajo ese señorío de Cristo y parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Al modo de que Pablo llegó a ser un verdadero discípulo cuando llegó a decir: sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Cristo. Y Pablo llegó a decir estas palabras profundas: ya no vivo yo, ahora quien vive es Cristo en mí. Que son palabras muy profundas y declaraciones muy hermosas y muy alentadoras para nosotros. Ahora, pero ¿cómo podemos hacer discípulos si nosotros mismos no somos discípulos? A veces estamos empeñados en convertir a la gente y nosotros mismos no nos hemos convertido. A veces nos empeñamos en cambiar a la gente y nosotros mismos no hemos cambiado. Queremos cambiar a nuestros esposos y nosotros no hemos cambiado. Queremos cambiar a nuestras esposas y nosotros no hemos cambiado. Queremos cambiar a nuestros hijos y nosotros no hemos cambiado. Queremos cambiar al vecino y nosotros no hemos cambiado. ¿Cómo vamos a poder hacer discípulos si nosotros mismos no somos discípulos? Lo que nosotros tendríamos que decir ahora: soy discípulo. Estoy, para que usted sepa, lo que usted puede evaluar en esta mañana es: bueno, estoy estabilizándome en mi fe. Esa es la pregunta que puede hacerse. ¿Estoy estabilizándome en mi fe? Como que empecé con una fe floja, pero ahora como que mi fe la veo que como que se está haciendo más fuerte. Estoy creyendo más en la palabra de Dios. En medio de las circunstancias, familiares, amigos, o que me vienen a mí mismo, o a mi matrimonio, estoy confiando en el Señor. Estoy creyéndole a Dios, aunque estoy viendo lo contrario a lo que quiero ver. Eso es estabilización de la fe. ¿Estoy estabilizándome en la fe? Otra cosa, otra pregunta que usted tiene que hacerse en esta mañana es: ¿estoy todos los días, a pesar de que tengo lucha, de que se levantan pasiones en mí, de que hay unos malos deseos que batallan contra mi alma, tal como lo dice Pablo, que eso sucede, que es una cosa normal? Así que el estar siendo cristiano y que se levanten pasiones y malos deseos en usted, eso no es algo anormal, eso es algo normal. Ahora, ¿estoy sometiendo eso al señorío de Cristo? Cuando llegan, le estoy diciendo a Cristo: oh, mira cómo estoy, mira cómo me siento, mira todo esto que me está sucediendo, por favor toma el control de mi vida. ¿Lo estoy llevando al sometimiento y al señorío de Cristo? ¿O estoy, aunque falle, reconozco y pido perdón y digo: Señor, yo quiero que esto esté bajo tu señorío? Esa es otra de las preguntas que nos tenemos que estar haciendo en esta mañana. Y otra pregunta es: ¿estoy desarrollando las disciplinas básicas de la vida cristiana y del servicio cristiano? ¿Estoy teniendo mi devoción con el Señor a diario? Tú sabes, a veces por la mañana no puedo, pero al mediodía sí, o por la tarde sí, o por la noche sí, pero no pasa un día en que yo no tenga una devoción y un diálogo con mi Señor Jesucristo. ¿Estoy desarrollando el hábito y esa disciplina lista de hablarle a otro de Jesús? O a un vecino, o a mi esposo, dándole buen ejemplo, o a mi esposa, de que soy cristiano. Eso es desarrollar las disciplinas básicas del servicio y de la vida cristiana. En eso es que tenemos. Si estamos haciendo eso, aunque no a la perfección, nosotros nos estamos convirtiendo en unos verdaderos discípulos. Si estamos ya comprando algunos libros que nos interesan porque quiero arreglar mejor mi relación, porque quiero tener mejor relación con mis hijos, porque me gustaría hablar sobre este tema con mis hijos, me gustaría hablar, bregar con unos asuntos personales míos, entonces tú te estás convirtiendo en una verdadera y un verdadero discípulo.
Estás buscando en la Escritura palabra de Dios que te ayude a bregar con tus situaciones, con tus asuntos, sean más familiares, sean personales con tus hijos. Tú te estás convirtiendo en una verdadera y un verdadero discípulo del Señor. Estás encontrando cosas en la palabra de Dios que te dicen que no están correctas y tú inmediatamente, oh, esto no está correcto, y cierras tus ojos ahí y te detienes y dices, Señor, en esto yo no estoy a cabalidad llevándolo a cabo. Yo te pido que tú me ayudes y me capacites. Espíritu Santo, ayúdame, te pido perdón porque esto no está haciendo. Eso es irse sometiendo al señorío de la palabra de Cristo, y eso es que te está convirtiendo en un verdadero y en una verdadera discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Esas son las señalitas, señales que te estoy tirando para que sepa. Ahora, para que nosotros podamos hacer discípulos, primero nosotros tenemos que ser discípulos. Pero repito, para que nosotros podamos hacer discípulos, primero nosotros tenemos que ser discípulos. Hay gente que quiere liderar, hay gente que quiere tener un ministerio fructífero, pero cuando se examinan y ven, dicen, si se examinaran ellos mismos, no, todavía no, me falta. Yo creo que hay todavía cosas que el Señor no nos ha dado, que está por darnos y que nos va a dar hasta que nosotros no arreglemos ciertos asuntos en nuestra vida y estemos preparados para recibirlas. Yo siempre cojo el ejemplo de José, que tuvo ese sueño, esa visión tremenda, y él fue muy encantado. La luna, la estrella, el sol, inclinándose hacia mí. Y después vio las espigas y todas esas cosas, inclinándose hacia él. Y eso fue glorioso. ¿Cuántos no les gustaría un sueño como ese? Pero Dios no le permitió que ese sueño, esa visión se cumpliera hasta que no pasó por ciertos procesos en la vida que lo llevaron al lugar donde Dios quiere llevarlo, pero no sin antes pasar por ciertos procesos. Yo le llamo a eso la escuelita de Dios. Nosotros tenemos que pasar por la escuelita de Dios. Y yo creo en el discipulado, yo creo en este procedimiento, este adiestramiento de discipulado. Cuando usted viene a la iglesia y usted da su corazón al Señor y usted acepta a Cristo y usted se mantiene en la iglesia donde Dios lo plantó y comienza a recibir las enseñanzas y las instrucciones y el sometimiento a Dios y el sometimiento a las autoridades espirituales que Dios ha puesto ahí, usted se va a ir convirtiendo en un verdadero discípulo y en una verdadera discípula del Señor. Va a seguir creciendo, va a echar raíces, va a adquirir conocimiento, aparte de las cosas que nosotros también hacemos adicionales a eso, se va convirtiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Perdone, ¿hay alguna diferencia entre las calificaciones para el discipulado y las de solo llegar a la fe? Porque hay gente que solamente llegan hasta la fe. Usted se puede imaginar si solamente el hijo pródigo hubiera dicho, allá volvió en sí, dijo, wow, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Ves? Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y si él se hubiera quedado ahí, pero no hubiera emprendido el camino hacia la casa del padre, ¿qué hubiera sucedido? ¿Hubiera vuelto a ser hijo? No, se hubiera quedado ahí pensando, oh, qué mal lo hice. ¿Cuántos hay allá en abundancia de pan? Yo voy para allá y le voy a decir, padre, me arrepiento. Pero de esa palabra a la acción hay un gran trecho. Así que no solamente nos podemos quedar en nuestra fe de creer en el Señor Jesucristo, sino que hay que ir más allá. Y le pregunto de nuevo, ¿hay alguna diferencia entre las calificaciones para el discipulado y las de solo llegar a la fe? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia? Se la voy a decir ahora. Si quiere, apunte alguna que le toque. Dale, que le llegue y diga, wow. El miembro suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El miembro lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. El miembro se gana, el discípulo se hace. El miembro depende de su mayoría de los pechos de su madre, que es en este caso la iglesia. El discípulo está destetado
para servir. El miembro gusta del halago, el discípulo del servicio y del sacrificio vivo. El miembro entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El miembro puede caer en la rutina, el discípulo es un revolucionario, no se está quieto, siempre busca algo que hacer. El miembro espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en tomar responsabilidades. Muchas veces se ponen a trabajar sin que nadie los mande. Uno murmura y reclama, que es el miembro. El miembro murmura y reclama, siempre está con reclamaciones. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El miembro es condicionado por las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias, así es que yo actúo. El discípulo aprovecha para ejercitar su fe. Es decir, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, el discípulo dice, este es mi momento para ejercitar la fe que tanto profeso y digo que tengo. El miembro reclama que le visiten. El discípulo visita. El miembro vale para sumar, el discípulo para multiplicar. Hacer miembro de un discípulo es poner cepo al que anda en el camino. Hacer discípulo de un miembro es dar alas a la evangelización. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo. Los miembros del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo. Los miembros suelen ser fuertes como soldados de trinchera. Los discípulos son soldados invasores. El miembro cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El miembro hace hábito. El discípulo rompe los moldes. El miembro sueña con la iglesia ideal, escuche bien. Y el discípulo se entrega y trabaja duro para lograr la iglesia real. La meta del miembro es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El miembro maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios. El miembro predica el evangelio. El discípulo hace discípulos. El miembro es ojalá. Y el discípulo dice, heme aquí. Así que, volviendo a la pregunta de que si hay alguna diferencia entre las calificaciones para el discipulado y las de solo llegar a la fe, creo que la respuesta es sí. Hay una tremenda diferencia. Al principio de nuestro peregrinaje, de nuestra vida, nuestra caminata con el Señor, puede que sucedan cosas como las que le estoy diciendo. Nos comportemos muchas veces como miembros. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13 al final? Cuando habla sobre, ¿te acuerdas? La preeminencia del amor. Pero dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo actuaba como niño, yo pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La invitación, la encomienda, la orden del Señor, el mandato del Señor para nosotros en este tiempo, mis queridos y amados hermanos, es que hagamos discípulos que dependan únicamente y exclusivamente del Señor Jesucristo. Ustedes se podían imaginar a un Pablo todavía no destetado de la iglesia, no destetado de algunas personas que lo instruyeron. Cuando el Señor entonces lo llamó al ministerio misionero, ustedes se imaginan a un Pablo todo el tiempo, me imagino un Pablo quejoso, llorando, un Pablo por allá diciendo, no oraron por mí, no han hecho esto, no han venido a verme. Pablo dijo en alguna ocasión, porque todos me han dejado y solamente Lucas está conmigo. Sí, pero no entraba en ese hábito de quejadumbre y de sentir autocompasión y pena por sí mismo. Y nosotros como discípulos de Cristo no podemos estar todo el tiempo ensimismados en nuestra autocompasión y teniendo pena por nosotros mismos. Tenemos que dejar de ser miembros y ir creciendo para podernos convertir en verdaderos discípulos y en lugar de que nos sirvan, nosotros comenzar a servirle a la gente y estar disponibles para servirle a la gente.
para servirle al Señor donde quiera que nos ponga y nos guíe, donde quiera que nos llame, nosotros responder, heme aquí. No sé lo que voy a hacer, no estoy al todo familiarizado con esto, pero heme aquí, yo estoy disponible, Señor. ¿Cuál es el llamado de Jesús? ¿Cuál es ese llamado que Jesús nos está haciendo? Jesús nos dice que si queremos ser discípulos, debemos abandonar nuestra manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirle. Cuando nosotros leemos en la Reina Valera, en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En la Nueva Versión Internacional dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero mire la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que es la que me gusta y es la que quiero utilizar para terminar el mensaje, para terminar y darle conclusión y el énfasis al mensaje. La Nueva Traducción Viviente, en Mateo 16, verso 24, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir. Y esta versión me gustó mucho, me encantó, porque esto es un asunto fundamental, hermano mío de mi alma. Esto es un asunto bien fundamental. Tenemos una elección en la vida. Y en la vida como cristianos tenemos elecciones a diario. Y una de esas elecciones es que podemos vivir una vida centrada, podemos vivir una vida para nosotros mismos, ¿sabes? O podemos negarnos a nosotros mismos. Podemos estar pendientes a nuestros asuntos exclusivamente y solamente, o podemos estar pendientes a los asuntos, no solamente a los nuestros, sino a los de los demás también. Y de esto se trata la vida cristiana. Cuando uno se convierte en discípulo, deja de pensar más en uno mismo y comienza a pensar en los demás. Muchos pastores nuestros hoy en día pasaron los años, buenos pastores con unos tremendos corazones, unas intenciones tremendas, lindas. Nuestros de la iglesia de Dios Mission Board, del concilio Mission Board, hoy en día están viejos y enfermos. Y ahora dicen: Dios mío, ¿qué me pasó a mí? Pasaron los años, no me ocupé de mí. No trabajé, no pensé en un seguro social, no pensé ni siquiera en un retiro, no pensé en esto. Yo pensé que, tú sabes, me envolví en la gente, me envolví en pensar en la gente, en el bienestar espiritual de la gente, porque déjame decirte, nosotros como pastores, no sé si usted lo sabe, pero nosotros estamos bien preocupados por nuestro bienestar espiritual, para estar espiritualmente bien con Dios, y estamos bien preocupados por el bienestar espiritual de los demás. Que mucho molesta este pastor mandándome mensajes, que mucho molesta, que no me ha visto, que aquello. Ayer me contestó una persona después que le envié un mensaje hace 2 semanas. Es que tengo todos estos problemas y entonces voy a ver si puedo llegar. De esto se trata la vida discipular, mis hijos. De lo que el salmista dijo en el Salmo 34, ¿se acuerdan? Voy a bendecir al Señor, voy a servirle al Señor, voy a seguir al Señor, pase lo que pase. Y entonces, esto es una cosa increíble que cuando uno entrevista a ciertos hermanos del por qué no está viniendo a la iglesia, te hablan de todos los problemas que tienen, de las dificultades de salud que están enfrentando, y que para ellos es mejor quedarse en la casa, como que es más conveniente y mejor quedarse en su casa. Qué mentira del diablo más grande le está metiendo en la cabeza, en el corazón a la gente y a los cristianos hoy en día. El mejor lugar
para tú pasar tus problemas, tus situaciones, tus crisis y tus enfermedades y tus quebrantos, es la presencia de Dios, y es la iglesia, casa de Dios, donde se siente presencia de Dios, donde fluye el Espíritu Santo y te toca e interviene de una manera poderosa y especial. Y esto es como incógnito, esto es algo irónico, que cuando nosotros estamos en problemas nos alejamos de Dios, cuando se supone que nos acerquemos más a Dios. Estamos en problemas, se supone que nosotros le sirvamos a Dios siempre, en la buena y en la mala, siempre, con chavo o sin chavo. Aquí yo les enseño a ustedes que Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno, pero lo creemos. O empezamos a decir, todo está en mi contra, yo no sé por qué todo está en mi contra. Y empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos que por qué todo está en mi contra. Que hasta yo creo que Dios mismo está en mi contra. ¿Se atreven a decir una cosa como esa? Siendo cristiano y aspirando al ministerio. Todavía es la hora que 16 años de reconciliado, yo no he tenido ninguna queja, ninguna pregunta para Dios. Y cuando yo voy y veo los domingos a mi mami allí tirada, una mujer que se dio de lleno al evangelio, una mujer que era una mujer de oración, una mujer que lo que se dedicaba era a salir de la casa para ir a limpiar y a fregarle los trastes a todos los vecinos y a lavarle la ropa a fulano y a pensejo, y que tú llegabas con una necesidad que decía, yo no tengo mucho, pero toma, llévate ese pote de salsa, llévate ese paquetito de arroz, llévate este poquito de café, y yo me quedo con este poquito para mí. Y eso era lo que yo vi en mi casa, viviendo con una mujer de fe. Y de momento, le llega la enfermedad, va en deterioro. El estado en que ella se encuentra ya es un estado muy deteriorado, donde yo voy, y cuando yo la miro, la beso y la abrazo, la bendigo, siempre oro por ella, llevo a mis hijas a verla, y cuando me voy, muchas veces me voy llorando, pero nunca preguntándole a Dios por qué ella, por qué otros están bien, que no le conocen a Dios, por qué otras señoras están llenas de vida, y esta que era una mujer de fe, que te amó, que te sirvió, ¿por qué está en esta posición? Nunca he llegado a tal. Al contrario, bendigo al Señor y digo, yo no sé, pero no voy a decir por qué y por qué lo hiciste o por qué lo permitiste. No voy a estar en esa. Entonces, cuando más nosotros nos llenamos de problemas es cuando más cerca tenemos que estar de Dios. Cuando más nosotros nos llenamos de dificultades es cuando más nos tenemos que agarrar de la mano del Señor y más tenemos que depender de Él. Pero eso solamente lo hace un verdadero discípulo. Lo hace un verdadero discípulo. No nos volvemos locos. El cristiano no es para volverse loco. O sea, el cristiano no es para desorientarse y caminar desorientado, no, a menos que no tenga algunos problemas de salud mental. Y eso es otra cosa. Si uno es un cristiano verdadero, con los pies firmes en la tierra, con tus facultades mentales muy dotadas, se supone que tú digas, no, mi confianza está puesta en ti, Señor. Yo voy a creerte a ti. Así que le estaba diciendo que tenemos una elección en la vida, y es podemos vivir para nosotros mismos o podemos negarnos a nosotros mismos, podemos desatender la cruz o podemos tomarla y seguir a Él. La cruz no es nada más y nada menos que vivir la vida cristiana, tirarnos encima esa vida cristiana que Jesús vivió, que estuvo dispuesta a llevar hasta la misma muerte. Me gustaría darle algunas definiciones de lo que dice Mateo, porque ese versículo en el capítulo 16 de Mateo, cuando yo les dije, donde Jesús dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Cuando buscamos en el diccionario la palabra ego, significa aprecio excesivo de uno mismo. Hay gente que tiene un aprecio excesivo por él mismo y por ellos mismos, que eso se llama ego.
Es con lo que más nosotros vamos a estar peleando en la vida cristiana. ¿Usted sabía eso? Hay un ejemplo que dice, si no tuvieras tanto ego, verías que hay más problemas, que los tuyos. Hay gente centrándose en la salud de ellos, en la salud de algunos familiares, en los problemas económicos de ellos y en los problemas que ellos están atravesando, y están tan concentrados en eso, que no tienen vista ni visión para mirar alrededor, que cuando se pongan a mirar y a investigar alrededor, hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos, de salud, en tu familia, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nuestro ego es tan grande, pues entonces lo que estamos pensando es en nosotros mismos, y nos encerramos en nosotros mismos. Y esta es mi problemática, pastor. Pero hay otra gente con mucha problemática en la iglesia. No, a mí no me importa esa gente. A mí lo que me importa ahora mismo soy yo. Esta es mi concentración ahora. Eso es tener un ego bien inflado. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Cuando tú buscas la palabra egocentrismo en el diccionario, significa que tiene un aprecio excesivo por sí mismo. Y son de las personas que dicen ese refrán que a mí no me gusta, y que yo sé que ustedes muchos lo han escuchado, y quién sabe si hasta de la boca de ustedes ha salido. Dios quiera que no, Señor, reprenda al diablo. Si yo comí, comió todo el mundo. Después que yo esté bien, que se fastidie todo el mundo. ¿Alguno escuchó ese refrán? Comí yo, comió todo el mundo. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Pero mi abuela decía otra, mi mamá decía otra cosa. Mi mamá decía, donde come uno, comen dos, comen tres, comen cuatro y comen más. Y en casa a mí me criaron, donde mami hacía un caldero de arroz grandísimo, enorme, el caldero era enorme. Y nosotros le decíamos, cuando chicos, mami, ¿por qué tanta comida? Una vez que éramos 11. Y otra vez que vivíamos cerquita uno de otro en vecinos. Entonces, éramos una familia, esa comunidad era una familia. Navidad era una chulería. Yo era loco que llegara Navidad, porque todo el mundo celebraba ahí en familia, y pasaban platos para allá y pasaban platos para acá, y el vecino en casa se mataba una puerca que se criaba todo el año, y aquello se va así de puerca. Y cuando se mataba esa puerca, se asaba en la parte de atrás, y todos comían, porque empezaban a picar. Y déjenme decirle algo, antes de comer nosotros, se picaba y se le enviaba a todos los vecinos primero, y después comíamos nosotros. Y eso se llama desprendimiento, y ahí no hay egoísmo que valga. Yo me levanté a un lugar que no era egocéntrica, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también, porque mi mamá nos crió en esta de que muchas veces cuando las cosas estaban medias malitas, como a veces están en nuestros hogares, ¿cuántos han tenido experiencia, aún con trabajos y recibiendo muchas veces hasta ayudas del gobierno, han abierto su nevera y han visto y no hay ni un paquetito de carne? En casa llegaban esos momentos, y cuando nosotros nos servíamos a comer nuestros platitos bien chéveres, y mami comiéndose su arrocito solo así, y adiós mami, no quisiste carne. No, pues no quisiste carne, no tenía carne, yo no tenía ganas de comer carne. Cuando nosotros investigamos bien y chequeamos el asunto, era que no dio la carne para ella. De eso se trata el pensar en los demás, y un discípulo siempre va pensando en los demás antes que pensando en él mismo. Un verdadero discípulo siempre está pensando en los demás, siempre está desprendiéndose de
Mi esposa me tiene que velar a veces, porque yo soy medio zafón dando, ¿verdad? Y a veces dice, eso hacía falta porque eso lo iba a usar yo para esto. Y yo, ajá, ya lo vi. Pero me criaron de una manera que quizás tenga ese problema. Pero déjenme así mejor. Déjenme así porque así soy feliz. Porque cuando yo empiece a pensar en mí primero, antes que en los demás, entonces se pierden las almas, se pierden ustedes, se pierden mis hijos, se pierde todo el mundo, porque entrar en ese sistema de egocentrismo que está hoy reinando en el mundo actual y que está reinando mucho en la vida de muchos creyentes que dicen ser creyentes, discípulos, pero nada de discípulos que tienen. Egoísmo significa forma de ser de la persona que solo se interesa por sus asuntos y no se preocupa por los asuntos de los demás. Y cuando buscamos la palabra egoísta, el significado es que se quiere mucho a sí mismo y hace solo lo que a él le conviene. Y alguien le diría, no seas egoísta, piensa en los demás. Y ahí tienen varios significados de lo que significa lo que Jesús estaba diciendo. Si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes tienen que abandonar primeramente esa manera egoísta de vivir. Tienen que desprenderse de esa manera de estar pensando en ustedes mismos, de estar queriendo buscar esa única y exclusiva atención por ustedes mismos, ese aprecio que tú te tienes a ti mismo primeramente. Mi seguridad por encima de todo, mi bienestar por encima de todo. Y un verdadero discípulo no asume esa actitud, no asume esa manera de vivir, se desprende de esa manera de vivir para pensar en otros. Sí, me encargo de los asuntos de mi casa, pero me encargo de los asuntos de la iglesia también. Me importa cómo van mis asuntos económicos en mi casa, escuche bien, pero también me importa cómo van los asuntos económicos de mi iglesia también. Quiero saber cómo va la cosa. Si hay alimento en la casa, si hay provisión para seguir nosotros hacia adelante en la obra. Sí, estoy de mi salud así, pero también me interesa la salud de los demás. Por favor, digan gloria a Dios. Aleluya, digan aleluya. Ahí puede levantar las manos y adorar al Señor. Por favor, adórenlo. No se preocupe que ya está cerca del domingo. Pero créanme, Dios está tratando con mi vida también. Y me ha hecho ir a su altar a entregarlo todo y decir, Señor, hasta ahora ha sido esto, aquello, pero me falta. Con estos mensajes, lo que Dios me está diciendo a mí y le está diciendo a ustedes, nos falta mucho, mis hijos. Pero no nos vamos a desmayar, no nos vamos a quitar, no nos vamos a chicoparar ni echar para el lado. Vamos a seguir para adelante, creciendo hasta convertirnos en verdaderos discípulos. Gente que en medio de sus circunstancias ejerciten su fe. Sí, el doctor me dijo que esto no se veía bien, pero está bien, voy a ir y voy a seguir sus recomendaciones, voy a hacerme otros estudios y voy a seguir. Pero le dije, doctor, yo voy a la iglesia y no solamente voy a la iglesia, yo le creo a un Dios vivo y de poder y a un Cristo que se levantó de los muertos y ese tiene la capacidad, tiene el poder para tocarme y sanarme, así que voy a ejercitar mi fe. Estoy atravesando momentos de crisis económica, pero conozco a uno que es mi proveedor también. Él puede de la nada sacar la provisión para mi vida, para mi casa, para mi familia. De eso se trata el discipulado, mis amados hermanos.
Así que la gran barrera para ser un discípulo de Jesucristo es una sola palabra. ¿Alguien me la puede decir? ¿Cuál es esa gran barrera para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo? Esa gran barrera se llama el ego. Una vez le di una clase aquí a ustedes donde ponía a Jesucristo y ponía las cosas y esto, y el ego. ¿Acuerdan? Y entonces antes te sentaba una persona antes de venir a Cristo y el ego estaba sentado en la silla y Jesucristo por una esquina. Y cuando Cristo llegó, sacó el ego y se puso en la silla y el ego salió a una esquina. Y eso es lo que debe suceder en la vida de cada creyente cuando vienen a Cristo. El ego tiene que salir del centro de nuestro corazón y en el centro de nuestro corazón tiene que estar Cristo, que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y se hizo un siervo, dice en Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, lo dice Pablo. Y no, era igual que Dios, pero no se aferró diciendo, no, yo soy Dios, yo no puedo llegar a tal humillación. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa actitud, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y el apóstol Pablo comienza ese capítulo diciendo que estén ustedes, mis amados hermanos, la actitud que hubo en Cristo Jesús. Que no le importó su posición siendo Dios, sino que se despojó y dijo, voy para allá, me necesitan, voy para allá. Si yo no voy y muero, se pierde la humanidad. Pues no, yo voy a morir por la humanidad. Si yo no asumo esta posición, si yo no ayudo en la obra del Señor, la obra se detiene o se va más lenta o puede desaparecer. No, yo no lo voy a permitir. Voy a dejar de pensar en mí y voy a pensar en la obra del Señor. Así que el egoísmo no es algo exclusivo de nuestra generación, aunque la Biblia sí dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos y del placer más que amadores de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5 lo habla bien claramente el apóstol Pablo. Y cuando digo que se levantarán, cuando Pablo dijo en los posteros días, en los últimos días, mire, estamos ya viviendo los últimos días. ¿Usted sabía eso? Y en estos días se van a levantar hombres, y cuando digo hombres también se refiere a mujeres, amadores de sí mismos, pensando en su propio bienestar. Los otros días yo estaba viendo un documental de los pastores más ricos del mundo y yo decía, no, yo no puedo creer eso. Y una lista de los apóstoles más ricos, y yo por poco lloro. Por poco lloro, ¿no? El lujo, y tú lo ves después de ellos con una cosa tremenda. Gente amadora de sí misma, de sus deleites, de sus comodidades, más que otra que sea. Mucha gente de la feligresía pasando hambre y ellos demandándoles que traigan los sustentos que tienen, porque Dios los va a bendecir, y muchos de ellos mueren pobres, pero ellos allá en las papas. Hombres amadores de sí mismos, que van a estar más concentrados en los placeres de ellos más que lo que le agrada a Dios. Así que sin duda estamos viviendo en un tiempo de gran egoísmo en nuestra cultura, pero podemos rastrear sus raíces hasta llegar al huerto del Edén. Cuando Satanás se le presentó a Eva, recuerda, en esencia veló a su naturaleza egoísta. En Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6, ahí emprende una conversación Eva con Satanás. No, Dios dijo que de ahí no, porque si comemos de ahí morimos. Y él, no te pongas con esa. Mira, si Dios lo que no quiere es que tú seas como igual a Él, porque el día que tú comas de ese algo vas a ser igual que Dios, con el mismo conocimiento, con todo.
y la engañó, y ella egoístamente, pensó egoístamente, no pensó en Adán, no pensó en la humanidad. Muchas veces nosotros, cuando vamos a cometer ciertos actos, ciertas cosas, ciertos pecados, no pensamos en nuestras esposas, no pensamos en nuestros hijos, no pensamos en la familia inmediata, no pensamos en la iglesia, pensamos en nuestro placer, en el placer que nos va a dar momentáneo, y después las consecuencias son nefastas. Eso le pasó a Eva. El egoísmo, el egocentrismo la cautivó y la engañó al enemigo, y por ahí mismo se fue. Y hoy vemos las consecuencias: tanta enfermedad, tanto pecado, tanta violencia, tanta cosa en el mundo, todo por el egoísmo de una mujer que dijo: sí, voy a ser como Dios, entonces ¿cómo? Y no se quedó con esa, sino que fue y compartió con su esposo y dijo: come, porque vamos a ser igual que Dios. Y él es tan bobo. Él fue tan bobo. A veces nosotros los hombres como que somos más bobos que nada. Que nos dejamos. Ellas tienen un don especial para convencernos. Que parecemos perritos, ¿verdad? Así con los jabos. Dice que por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Lo dice el proverbio, ¿lo has leído? Por causa de la mujer ramera esta que viene con su coqueteo, el hombre es reducido a un bocadito de pan. Te lo come. Y Eva cogió a Adán y le dijo: chacho, chapa acá, que vamos a hacer como Dios y esto. Y allá Adán vino: pues dame manzana. Se la comieron, y ahí vemos las consecuencias hoy en día. Y está todo el mundo echándole la culpa a Dios hoy. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa lo tuvieron los seres humanos, que hicieron lo contrario a lo que Dios dijo. Un discípulo del Señor, un discípulo verdadero de Dios, ¿qué le estaba diciendo de Jesucristo el domingo pasado? ¿Qué le estaba diciendo? Practica, vive. Está pensando. ¿Cuántos leyeron Mateo 5, 6, 7? ¿Cuántos lo leyeron? Les di la asignación. Amén. Qué bueno que escuché parte de aménes. Verdadero discípulo de Jesucristo sigue las enseñanzas de su maestro. Y yo digo en esta mañana que Dios nos libre, mis amados hermanos, que Dios nos libre de asumir la actitud egoísta del sacerdote, del levita, ¿se acuerdan? Hacia el hombre moribundo, golpeado, y que lo asaltaron los ladrones, lo dejaron moribundo. En la palabra del buen samaritano, que Jesús mismo la relató en Lucas capítulo 10, versos 30 y 37, donde la actitud del sacerdote, escuche bien, la del sacerdote, que es el que se encargaba de presentar al pueblo hacia Dios. Era el intermediario de Dios, él y el pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora, no necesitamos sacerdote. Y debe decirle: usted no necesita al pastor para allegarse a Dios. Qué bueno, usted no se alegra por eso. No, usted tiene entrada directa al trono de la gracia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Dios nos libre de esa actitud, ¿se acuerdan? El sacerdote, que se supone que era el que hiciera ese trabajo. El levita era uno de los que ayudaba en el templo. Los levitas eran los que se encargaban de la adoración, de llevar a cabo todo en el templo. Y pasó y lo vio y dijo: eso no es mi asunto. Y el sacerdote, el que intercedía a Dios por el pueblo, miró y dijo: ese no es mi asunto, estoy tarde. Voy ahora a hacer sacrificio y no puedo detenerme. Y el levita dijo: no, chacho, yo tengo a cargo la adoración, no me puedo detener, tengo que irme. Y sin embargo el samaritano, que no era del pueblo de Dios, que eran tratados como los más rechazados y los que no eran parte del plan de Dios ni de salvación, ese se paró y dijo: ¿para qué le pasó a este hombre? Y no solamente dijo que ¿para qué le pasó a este hombre? Bendito, como a veces nosotros pasamos, ¿verdad? Esta es la tierra del aire, bendito. A veces pasamos y decían: bendito. No, pues él dijo: ay, bendito, pero se detuvo y cogió a aquel hombre y lo lavó y le curó las heridas, lo trepó en su asno o burro, lo que sea, y lo llevó al mesón, lo llevó al lugar
y allí lo atendieron y lo dejó en aquel lugar y le dijo a ellos, mira, yo voy a pagarle esto y cuando yo regrese, lo que él deba llevar, lo que se vaya de más, yo lo voy a pagar cuando yo regrese. Ese fue el verdadero hombre que amaba a su prójimo. Dios nos está haciendo un llamado a que nosotros podamos ser verdaderos discípulos y desprendernos. Hoy el tema que le dije en esta mañana es la distinción importante del discipulado. Hay una diferencia muy grande en el miembro o en el cristiano, creyente meramente que llega a la fe, y otra diferencia y en el verdadero discipulado. Esa clase que está dando Emi, que yo la di por primera vez, importantísima que cada miembro que esté interesado en hacerse miembro de la iglesia las coja, para que sepa a qué fue que Dios lo trajo aquí. Que Dios nos libre de esa actitud egoísta que tuvo el sacerdote y el levita. Así que es por eso que Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme cada día. Mateo 24, 16-24. Así que Jesús nos dijo, ámese a sí mismo. Jesús nos dijo, tenga una autoimagen positiva de usted, tremenda. Dijo que uno debía negarse a sí mismo. Eso es lo que necesitamos hacer, porque el ego es lo que impide el verdadero discipulado. La pregunta en esta mañana que deberíamos hacernos es, ¿soy un creyente que solamente llega a la fe, centrado en el egocentrismo de mi vida, solamente lo que me interesa es yo mismo, o me intereso en los demás, me estoy interesando en los asuntos de la iglesia? Cuando usted se concentra solamente en sus problemas y se encierra en sus problemas solamente y se concentra en sus problemas solamente y descuida a la vida de Dios y descuida la vida de la iglesia y no le interesa nada más, usted es un egoísta, usted es un egocentrista. Usted no se está convirtiendo en un verdadero discípulo. Pero cuando usted no empieza sus problemas, aunque las circunstancias sean adversas, aunque haya problemas en su vida, aunque haya dificultades, usted llega a la presencia de Dios, usted se encarga de los demás, usted llega a la iglesia, usted le preocupa a la iglesia, verdaderamente que usted se está convirtiendo en un verdadero y en una verdadera discípula del Señor Jesucristo, y va a seguir creciendo hasta llegar a una estatura que es la misma de Cristo. De lo contrario, nada va a ser. Hay una reflexión para terminar que me gustó mucho. Se la voy a leer de mi devocional diario, que trata sobre ese tiempo de jubilarse. ¿Cuántos están aquí locos por jubilarse? Amén. Qué bueno, yo también. Porque tengo esos 10 años de pastorado y ya no quiero jubilar. Y he pasado en ese verso final donde dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice, después de haber trabajado como maestra durante 40 años, escuche bien los que están a punto de jubilarse, el llamado que Dios les va a hacer ahora. Estuvo trabajando como maestra por 40 años. Jane se jubiló. Y ella y su esposo estaban esperando la llegada de su primer nieto. Y dijeron, ahora estos chavitos acumulados los vamos de viaje, nos vamos para crucero, vamos a viajar a ver la familia. Tenían unos planes tremendos. Así que la jubilación en ese periodo de la vida en el que muchas personas simplemente se relajan, viajan y disfrutan de sus aficiones. Pero Jane se enteró de un ministerio que trabajaba con jóvenes en situaciones de riesgo en una ciudad cerca de su casa y sintió que debía involucrarse. Después de 40 años
de trabajo algo como maestra, imagínense usted, nosotros yo llegué a casa bien enmayado, yo no sé por qué la gente dice estoy más enmayado que un maestro de escuela o estoy más cansado que un maestro de escuela. Yo nunca he sido maestro de escuela, pero sí tengo una idea porque fui a dar charlas en las escuelas en una ocasión y me tuvieron desde el lunes hasta viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, dando charlas de drogadicción. Y yo me quería morir, el sábado yo quería morirme. Y una de las maestras me dijo, ¿usted tiene ese don para enseñar? Y yo, sí, yo no creo que tenga ese don, yo voy a morirme esta semana. Una semana nada más. Y va a ser 40 años enseñando. Se jubila. Y cerca de la casa abren este centro para ayudar a muchachos en riesgo, con problemas. Y ella dijo, yo creo, siento, ella sintió que debía involucrarse. Y me di cuenta, dice ella, de que hay muchachos que tan solo están esperando y que yo no podía marcar, que yo podía hacer una diferencia. Y dijo, comencé a enseñar inglés a un joven liberiano de este país, que se había visto forzado a huir de su país de origen por causa de la guerra civil. Y aunque estaba en un ambiente seguro, no entendía el nuevo idioma. Y ante esa oportunidad ministerial, Jane dijo con una sonrisa, podría irme de compra para los moles, para mantenerme ocupada, podría irme de viaje como estaba planificando con mi esposo, me divertiría mucho, pero me divertiría lo suficiente sintiendo ese llamado a ayudar a involucrarse, decía ella. Jane está marcando una diferencia. Tal vez ha aprendido un poquito de aquello a lo que Jesús se refería cuando dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Entregarnos al Señor a través de la ayuda a los demás demanda negación, pero un día Jesús recompensará ese esfuerzo. Sigamos el ejemplo de Jane, de amor a Dios y a los demás, sin importar cuál sea la etapa de nuestra vida. Y las palabras finales dice, trabaja para el Señor, su plan de jubilación no es de este mundo. ¿Qué te parece eso? Yo le digo a mis hijos, a mi esposa, yo me metí en esta, a mí Dios me metió en esta, y de aquí difícil que me saque. Y digo, si algún día dejo el pastorado, voy a buscar centros de rehabilitación donde me necesiten, voy a buscar iglesitas de estas que se levantan como se levantó la nuestra, con mucha necesidad de maestros y de gente que ayude, y me voy a dedicar a ayudar, pero nunca me voy a jubilar hasta que el Señor no me llame a estar en su presencia, o hasta que Él aparezca en las nubes para arrebatarnos como iglesia suya, porque esa es la esperanza de la iglesia, que el Señor va a venir a arrebatarnos para llevarnos con Él para siempre, y que allí vamos a recibir la recompensa por todo el trabajo que hayamos hecho para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo, iglesia, en esta mañana? ¿Cuál es la invitación? A que no seamos meramente creyentes, que simplemente llegamos a la fe, sino que demos un paso adicional y nos convirtamos en verdaderos discípulos. Que nos desprendamos de nuestro egoísmo y que le podamos decir al Señor, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto, estoy dispuesta, estoy disponible para trabajar en tu obra, en lo que sea, o para trabajar en esto de lo que me está llamando a trabajar. Diferentes áreas, no solamente en la iglesia donde el Señor te puede estar llamando a trabajar, hay diferentes lugares fuera de la iglesia donde Dios te está haciendo un llamado. Recuerdo cuando a mí Dios me metió eso por dentro, de tocar todas las puertas. Yo estaba de asistente a pastor, después estaba de pastor, y eso me duró a mí como más de 5 años, el tocar las puertas de todas las universidades y de las universidades que yo conocía y de las escuelas para ir a dar prevención de drogadicción y llevar mi testimonio. Y así estuve más de 5 años, ¿verdad? Donde la garganta se me afectó mucho. Por cierto, todavía tengo los estragos de eso, pero no me importó. Yo seguía
y seguía, y llegué hasta las universidades de Río Piedra, de Guayama, de Santa Isabel, llegué a ir hasta esas universidades también a llevar esa conferencia y esa prevención de drogadicción. Y así el llamado de Dios puede ser. Después toqué la puerta de diferentes cuidos de ancianos, ¿te acuerdas? Toqué la puerta de diferentes, llegué y los familiares dejaban un chenchito, $10 o algo, para que los barberos la recortaran y le daran eso. Y yo le dije a ella, no, yo siento venir a recortarlo y que no me paguen nada de eso. Y allá me metí a los asilos a recortar los ancianos. Siendo pastor, allá sentía en mi corazón recortar los ancianos. Y yo iba y los recortaba a toditos. Y ya tenía una amistad con ellos tremendo. La encargada era loca conmigo. Y allí de una vez almorzaba y de todo, me daban de todo. Eso sí que no lo rechazaba, el almuerzo y las comidas. Y así sucesivamente, Dios nos está haciendo un llamado, iglesia, en esta mañana. Nos está haciendo una invitación a que no nos conformemos con ser meramente creyentes que hemos llegado a la fe, sino que vayamos un poco más allá y nos convirtamos en verdaderos discípulos. Gente que se desprende, gente generosa, no solamente generoso en dar dinero, sino generoso en dar de tu tiempo, en dar de tu talento, en dar de tu habilidad. Muchos de nosotros estamos llenos de habilidades, de talento. Tenemos dones que podemos usarlos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y la invitación del Señor es: pon tu talento, pon tu habilidad, pon tu don en mis manos y conviértete en un verdadero discípulo. Esa es la invitación del Señor en esta mañana. Yo te invito a inclinar tu rostro, cierra tus ojitos, inclina tu